Bueno, muy buenos días para todos. Un placer nuevamente estar con ustedes en esta materia, fluidos y termodinámica. Entonces vamos a dar continuación a la temática relacionada con los mecanismos de transferencia de calor. En este caso, pues vamos a comenzar con la parte de convección y radiación. Esto que son los dos restantes mecanismos que nos faltaban, porque el día de ayer habíamos visto la parte de conducción, ¿cierto? Y con eso ya prácticamente estamos finalizando también ya las temáticas, ¿ok? Entonces paso a la presentación. Como ya les he informado antes, pues cualquier duda me van parando ahí y vamos resolviendo esas inquietudes para que no se vayan a quedar allá, ¿vale? Esperemos que esté compartiendo. Chicos, se me presenta un inconveniente. Ya. ¿Ya tienen ustedes la presentación? ¿La están viendo? Ya, profe. Sí. Vale. Entonces verán, habíamos quedado nosotros en este último ejemplo, este último ejercicio modelo, digámoslo así, ¿cierto? Y lo retomo simplemente para volver otra vez a, a sacar las conclusiones que sacamos, tanto de este como del anterior ejercicio en la parte de conducción. Entonces habían dos modelos a tener en cuenta. Eh, el primero, ¿cierto? Que decía que si tenemos dos materiales en serie, ¿no? El calor iba a ser el mismo, el que se iba a pasar por el acero, que el que se iba a pasar por el cobre. Eso siempre y cuando los materiales se colocaban uno a continuación del otro. ¿Listo? Esa es la conclusión que la vemos nosotros establecida aquí en esta ecuación. ¿Ok? Hola, hijito. Ahora, papi. Bien. Ahora, tenemos también la otra conclusión que se da cuando dos materiales están en paralelo. ¿Listo? ¿Cómo es que estén en paralelo? ¿Cierto? Que existan, bueno, eso no solamente son dos, pueden haber más materiales. Entonces, que existan los materiales colocados en la disposición que ustedes miran aquí en la pantalla, ¿cierto? Entonces el camino el calor que va a hacer, pues va a tener varios caminos por donde irse. Si hay dos materiales, pues habrá dos caminos, ¿cierto? Y así sucesivamente. En ese sentido, entonces en ese sentido, señores, tendremos nosotros que el calor total que se transfiere desde una región que está a alta temperatura a otra región que está a baja temperatura, pues va a ser la suma, ¿cierto? Del calor transmitido por cada uno de los materiales, ¿cierto? Entonces calculamos el calor, la transferencia de calor por tiempo que se transfiere en el cobre, perdón, más la transferencia de calor en el tiempo que se transfiere en el acero. Sumamos esas dos y esa va a ser la transferencia de calor que se va a dar desde este sitio hasta este sitio de acá, y eso lo representamos o lo vemos por medio de esta ecuación que ustedes miran aquí y que la acabé de subrayar, de enmarcar ahí. ¿Ok? Bueno, eso era lo que habíamos visto ayer relacionado con la parte de conducción. ¿Ok? Hoy entramos a ver lo que les comento, el mecanismo de convección, el cual está intrínsecamente relacionado con los fluidos. Y más que con los fluidos, más concretamente, ¿con qué parte de los fluidos? Pues, o con qué campo de los fluidos, con los fluidos que están en movimiento, ¿cierto? Hablemoslo así, pues como la parte de hidrodinámica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de convección, hablamos tanto de fluidos líquidos como fluidos gaseosos, ¿no? Pero entonces decimos que la convección es el proceso en el cual hay transferencia de calor, pero cuando el fluido X que estemos analizando se encuentra en movimiento. Entonces, ese fluido, al estar en movimiento, permite que se transmita el calor, ¿cierto? Desde una superficie, puede ser desde una superficie de un sólido, ¿cierto? De la superficie exterior o interior del sólido, dependiendo pues, del ejercicio, hasta
el fluido que está circundando, que lo está tocando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese calor que tiene esa superficie, ¿listo? Empieza a ser evacuada. O por el contrario, evacuada, es decir, quitada de la superficie, si esa superficie está a más temperatura, o por el contrario, puede ser que este fluido que está en movimiento tenga mucha temperatura y le esté dando pues, calor también. Se podría presentar eso. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de convección, existen dos tipos de convección, ¿cierto? Una convección que la llamamos convección libre o convección natural, como lo ven aquí, ¿cierto? Y otra que se llama convección forzada. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Y esto ustedes también es campo de ustedes en la práctica. Ya les explico cómo. Bueno, primero que todo, ¿qué es convección natural? Es el proceso por el cual se transfiere el calor sin la ayuda de algún equipo mecánico, ¿cierto? ¿Cómo así? Entonces, vamos con la tacita de café. Usted ahorita saca una taza de café, está caliente, la deja en su escritorio, ¿listo? Sin que usted la toque, el fluido llamado aire que está encima, ¿cierto? Encima eh, del café como tal, ¿cierto? ¿Ya? Ese se está moviendo, usted no lo mira, pero se está moviendo. Pero entonces, mire, ese fluido empieza a absorber, empieza a evacuar, a quitarle el calor que tiene ese café que está caliente dentro de la casa, dentro de la taza. Como usted no ha utilizado algún aparato, ¿cierto? Entonces decimos que esa transferencia de calor que está teniendo ese café dentro de la taza al medio se está haciendo por un proceso que se llama convección natural o convección libre. El otro caso, que es la convección forzada, se da cuando usted utiliza algún aparato, algún equipo mecánico, ¿cierto? Para eh, incrementar o poner en mayor movimiento, ¿cierto? En ese mismo ejemplo, al aire que se encuentra tocando o circundando al café de la taza. Entonces llega usted y coloca aquí un ventilador, ¿cierto? Entonces, mire, yo estoy obligando, ¿cierto? A que ese movimiento sea mayor, esté por encima del movimiento que normalmente el aire va a estar ahí. Entonces, al hacer que ese movimiento esté obligado, ¿cierto? Por este aparato mecánico llamado ventilador, pues se va a conseguir también que se dé esa convección, ¿cierto? Que se dé esa transferencia de calor, pero de una manera manipulada, ¿cierto? Por el ser humano. Cuando eso se da así, entonces estamos hablando de una convección que se llama convección forzada. ¿Ok? Muy bien. Habíamos visto el día de ayer que el aire, en términos generales, se lo considera como un mal conductor del calor, ¿cierto? Especialmente esto pasa cuando el aire se encuentra en estado de reposo. Preguntica para el parcial, ¿listo? Entonces, si está quieto, ¿no? El aire se lo considera como un aislante, prácticamente. Eh, pero esto también, chicos, les comento, pues esto ya tiene que ver ya con la transferencia de calor ya a nivel profundo. Esto tiene mucho que ver el considerar el aire como aislante o no, eso depende mucho también de las dimensiones en las cuales se haya dejado pues para que el aire esté. O sea, ¿cómo así? Imaginémonos, aquí estoy haciendo aquí un juguete mini. Imaginémonos, muchachos, que aquí tenemos esta pared. ¿Logran ver lo que tengo en la mano? Sí, ¿Aló? profe. Ah, vale, ok. Listo. Entonces, mire, imaginémonos aquí que yo tengo pues esta superficie y tengo esta otra superficie. Entonces yo dejé este espacio. ¿Listo? Este espacio, señores, en la práctica, creo que ya les comentaba, esto sale de una mano de cálculos bastante pesada, bastante durita, ¿cierto? Y este espacio me dice pues realmente, de acuerdo a los cálculos, me va a decir pues que realmente es el justo para que aquí me actúe como un aislante. Si yo llego a este aislante, ¿cierto? Y le coloco más espacio, ¿cierto? Por el contrario, pueda que no me cumpla la función de aislante, ¿cierto?
o si la cumple, lo va a cumplir de manera no tan eficiente como yo lo tenía planificado o lo tenía calculado. Entonces, hay que, pues en la práctica hay que tener mucho cuidado con eso, ¿listo? Por eso les decía a ustedes que, por ejemplo, el caso de un termo, lo que hay dentro, y creo que Amy o una compañera lo decía, lo que hay dentro del termo simplemente es el recipiente donde usted vierte el café, que normalmente es de vidrio, y después de ese recipiente, internamente lo que hay es un espacio, ¿cierto? Alguien lo dijo ya, zumbo, un espacio hueco, ¿ya? Entre esa parte de vidrio y la pared externa que es la que usted toca. ¿Ok? Entonces, en ese espacio lo que hay es aire, ¿listo? Y ese aire, repito, ese espacio que tienen ahí está calculado para que haga la función que tiene que hacer. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, al igual que la transferencia de calor por conducción, ¿cierto? La corriente de calor por conducción, la corriente de calor por convección, recuerden que corriente de calor es otro nombre que se le da, también tiene una ecuación que me permite calcular cuánto calor por unidad de tiempo se transfiere, ¿cierto? Cuando un fluido está en movimiento. ¿Y cómo se la calcula? A través de esta ecuación, ¿ok? A través de esta ecuación. Bien, entonces, ¿quién es Q? Perdón, aquí se me olvidó cambiarle. Este no es H en este caso, sino eh, hace referencia a lo mismo, ¿no? Transferencia corriente de calor por unidad de tiempo, ¿cierto? Esto en conducción se llama H, aquí se llama Q, ¿vale? De pronto, pues, por favor, para que corrijamos ahí. Ahora, ¿qué son cada uno de estos elementos? Colóquese un saquito. ¿Qué son cada uno de estos elementos? H. H es el coeficiente convectivo de transferencia de calor, ¿cierto? Y eh, les comento, por ejemplo, esto no está en el libro que yo les di a ustedes, me preguntaban que qué libro estoy siguiendo para esta parte. Estos son Semansky, son Serwi. Ellos no manejan esta parte porque pues esto ya es transferencia en calor, como les digo, ya de cuidado, ya es algo profundo, ¿cierto? Entonces, ellos dicen que es bastante complicado calcular esa transferencia de calor y efectivamente lo es. Y por eso pues ellos no lo toman, ¿cierto? ¿Ya? Y por ende, pues tampoco ellos manifiestan ahí tablas en donde aparezca esa transferencia de calor, ¿no? Entonces yo aquí sí les traigo a ustedes estas tablitas, ¿no? Entonces, estas tablas mmm, nos muestran, por ejemplo, algunas condiciones y se van a dar cuenta por qué pues ellos de pronto no toman esta parte porque la verdad es un poquito complejo. Observen aquí, por ejemplo, que para tomar como referencia a, digamos, este, el aire cuando se lo está sometiendo a una convección forzada. Miren el rango tan amplio que tiene en los dos sistemas. Miren. Por ejemplo, si hablamos del sistema internacional, que nosotros no estamos como más relacionados, mire que esa convección puede tomar valores desde 15 hasta 300, ¿cierto? Con las unidades respectivas, que son las que ustedes miran aquí. Miren aquí, ¿cierto? W sobre metros cuadrados por grado centígrados. Entonces, puede tomar esos rangos tan grandotes que en realidad, pues, no me da un estimativo como muy exacto, ¿no? Para decir, bueno, sí, es exactamente esa la transferencia de calor. Entonces, por eso, pues, es que de pronto no se mete mucho con eso, ¿no? Supongo yo. Entonces, miren lo mismo acá. Por ejemplo, el agua en convección forzada él puede tomar valores que van entre 300 y 12.000, ¿cierto? Es un rango tan amplio que usted valor que tome de esos, listo, estaría bien, pero en realidad sí me está dando a mí un estimativo de cuál es la transferencia de calor, ¿cierto? Esa es la situación. Coloco un saquito. ¿Cierto? Esa es la situación. Entonces, bueno, igual repito, esta es la tablita, ¿no? Para algunos elementos, mire que incluso son pocos, ¿no? Estos muy probablemente ya han sido probados, ¿no? Pero repito, pues hay que tener mucho cuidado cuando se habla de convección. A diferencia de conducción, en donde sí está bien claro, dice el K para el acero es tal, el K para el cobre es tal, listo, y usted sabe que con eso va a la fija y va a encontrar cuál es esa transferencia de calor. Bueno, entonces,
¿Qué es cada uno de estos elementos? Ya dijimos H, ¿qué es TS? TS es la temperatura en la superficie, ¿cierto? De un cuerpo que está en contacto con el fluido. Si esto es un muro, ¿cierto? Y esta es la parte externa del muro, ¿no? Y entonces acá afuera hay aire en movimiento, ¿cierto? Entonces, miren, ese aire en movimiento, ¿qué es lo que está haciendo? Se está absorbiendo, está quitando, está haciendo que esa transferencia de calor, ¿cierto? Del muro, de la parte externa, se vaya evacuando. ¿Listo? Se vaya evacuando, ¿cierto? Es lo que pasa. Y no, y esta temperatura, no, mire. Y esta temperatura de aquí, señores, la que está exactamente en contacto con este aire circundante de aquí, ¿cierto? Esta es la que se conoce como TS. Ahora, la otra T alfa o T infinito, ¿no? Es la temperatura del fluido circundante. ¿Cómo así? La temperatura a una cierta distancia. Si suponemos nuevamente que este es el muro de la casa, supongamos que es la parte interna, ¿cierto? Entonces la temperatura T infinita es una temperatura que se la puede tomar, por ejemplo, en la mitad, en la mitad del cuarto, ¿cierto? Donde usted esté haciendo la transferencia de calor. Entonces, esta es la parte de un muro, aquí está el otro muro, aquí está el otro, aquí está el otro. Entonces, más o menos como en la mitad de esa habitación, esa sería la temperatura del fluido circundante, que sería pues el T infinito, ¿no? Dependiendo, pues lo que estoy hablando en términos muy genéricos, toca mirar a qué distancia y todo ese cuento. Bueno, pues ya sabemos que es el área de la superficie, el área perpendicular o el área, sí, en este caso pues perpendicular o sí, dejémoslo así, el área perpendicular de la superficie ahí, ¿no? Que puede ser en algunos casos, ¿cierto? No siempre perpendicular, si estamos hablando de convección, pues puede ser el área que está en contacto con ese fluido, entonces, si el aire está así, pasando así, entonces el área sería igual el área de mi mano, pues suponiendo que se fuera el muro, ¿ok? Bien, señores, eso hace referencia a la parte de convección. Vamos a hacer ejercicio y mediante la próxima clase va a ser específicamente para solucionar inconvenientes, para hacer ejercicios, Profe, ¿no? una pregunta. Ajá. De la Sí. tabla anterior, ¿cómo hacemos para diferenciar de la H a la otra H? ¿Cómo? De la tabla anterior, ¿cómo hacemos para diferenciar de la H a la otra H? ¿Cómo así de la H a la otra H? Es que, sí, sí, profe, es que de la H a la otra H, es que en la anterior tabla, en ¿En conducción, esta? sí, sí, ¿Esta? sí, sí es esa, profe. ¿Qué pasa aquí? Es que verá, lo que pasa es que esta H de aquí es la H en el sistema inglés y esta H de aquí es la H en el sistema internacional. Listo, ya, profe, solo eso nomás era. Sí. Ah, Gracias. vale. Sí, sí. De pronto ahí la pregunta es, listo, profe, ¿y cuál valor tomar si hay un rango tan amplio? ¿Listo? Pues ya miraremos ahí en el ejercicio de qué manera les coloco, pues para que ustedes sepan trabajarlo o los dejaré arbitrariamente. ¿Listo? Eso ya lo miraremos, ¿ok? Lo importante es que el valor sí esté dentro de ese rango, pues que está estipulado ahí, ¿ok? Bien, el último Listo. caso, señores, que tiene que ver con la transferencia de calor, se llama, el último mecanismo, pues para que haya esa transferencia de calor se conoce como radiación. Y no sé si les había dicho, pero en la práctica, nosotros aquí estamos trabajando uno por uno, pero en la realidad, señores, generalmente se van a dar dos o se van a dar los tres casos al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Una transferencia de calor no solamente se da por conducción o solo por convección o solo por radiación, sino se da combinado. ¿Ok? Entonces, como para tener una idea, ¿cierto? Miren aquí, en este ejercicio nosotros lo que hicimos fue calcular la transferencia de calor por conducción, pero puede ser que en medio de esta pared y de esta pared, ¿cierto? ¿Ya? Que está esta barra de cobre, también está pasando aire, ¿cierto? Está circulando aire. Entonces miren que el calor que está sobre esta superficie no solamente se va a ir por conducción a través de esta barra, esto es la realidad, ¿cierto? No solamente se va a ir por conducción a través de esta barra, sino que también parte de este calor se va a ir, ¿cierto? O lo va a tomar el aire que está circundando por aquí, miren, ¿cierto? ¿Ya? Y pues por toda esta zona que está aquí, ¿listo? Y a la vez, ¿no? Como esta barra va a estar a una temperatura mayor, supongamos,
que el aire que está aquí también de esta barra se va a ir parte del calor, ¿cierto? Que venía por acá, también se va a ir para acá, para las inmediaciones, es decir, ¿cierto? Por esta parte de aquí y por esta parte de acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la práctica, miren que esto no es tan sencillo. Cuando trabajamos por segmentos, por partes, excelente, esos son problemas muy elementales. Pero ya cuando hablamos de transferencia de calor en la parte práctica, por eso les digo que esto ya no es sencillo. Esto ya merece el uso de una matemática fuerte y por eso pues ya hay unos software muy pesados, muy duros, ¿no? Que se meten ya pues con el cálculo de esto. ¿Listo? Ok. Estamos hablando entonces de la parte de radiación. Entonces la radiación decimos que es la transferencia de calor producida, ¿no? Por ondas de radiación, entendiéndose que la radiación tiene varios, en el espectro pues, de las ondas, ¿cierto? Hay un espectro propio, ¿cierto? De frecuencias, y entonces las que corresponden a las ondas electromagnéticas está dividido. Si usted ahorita, por ejemplo, busca en internet, se va a encontrar con un gráfico en donde aparece, ¿cierto? Varias frecuencias de ondas, ¿no? Y aparece una que es la luz visible, ¿cierto? Que es un rango de valores en donde esas ondas me producen, al ojo humano, se las puede mirar, ¿no? Hay otro rango de ondas, las cuales son invisibles a la vista humana, pero es un rango de valores, ¿cierto? Pero será invisible, pero no por eso no se siente. O sea, son invisibles, pero usted siente el efecto infrarrojo. Y hay otro rango de ondas, las cuales se conocen como radiación ultravioleta, ¿no? Y esas ondas, pues tampoco se las mira con el ojo humano, ¿listo? Eh, pero también hay un efecto sobre el ser humano de una u otra manera, ¿no? Es más, desde el punto de vista de la medicina, en algunos momentos recomiendan, ¿cierto? Que uno se haga dar ondas, radiación ultravioleta, en otros, pues dependiendo de circunstancias, en otros no es recomendable, bueno, en fin. Pero existen, o sea, existen y tienen su efecto, eso es lo que quiero que entiendan, que existen y tienen su efecto en el ser humano. Algunas veces se mira, otras veces no, pero ahí está. ¿Listo? Es como el caso del viento, ¿cierto? ¿Usted lo mira? No, no, pero no por el hecho de que no lo mira, no está o no existe, no. No lo mira, pero usted siente el efecto, ¿cierto? ¿Ok? Lo mismo pasa con el infrarrojo. Usted siente, ¿cierto? La parte del calor, el calor es infrarrojo, esos sentimientos, esos sentidos que tenemos nosotros, esas sensaciones, perdón, que tenemos nosotros que decimos del calor y toda la cuestión. Eh, Usted no mira, pero usted está sintiendo, ¿cierto? ¿Ya? Cuando está cerca de algún cuerpo que está produciendo ondas infrarrojos, usted lo siente. ¿Cómo lo siente? Siente el calor. Ese calor es ese efecto de eso. ¿Listo? Y repito, pues la parte ya más fácil de entender es las ondas electromagnéticas que producen luz. Un ejemplo de estos, no sé si ustedes todavía tengan en sus casas o en las fincas, generalmente hay veces que uno eh, no cambia en esas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que incluso todavía venden en el mercado, en el comercio, estos tipos de bombillos, los famosos bombillos incandescentes, que eran los tradicionales, ¿cierto? Estoy hablando de hace unos 10 años para atrás, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué tienen estos bombillos, los que no han tenido posibilidad de conocerlos? ¿Ya? Eh, yo tengo todavía, yo me enorgullezco en el aspecto de que puedo comentarles de cosas que de pronto ustedes ya no pues ya no conocen, ¿no? Yo conocí los cassettes, conocí, bueno, muchas cosas que ya de pronto sus abuelitos o sus padres ya les podrán comentar. Bien, eh, en el caso, sí, estaba hablando de los bombillos. Esos bombillos incandescentes, ¿cierto? Tienen la característica de que están construidos con un material que se llama wolframio o tungsteno. Eh, que la característica particular de ese material es que puede aguantar altas temperaturas sin fundirse. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay dentro de esos bombillos incandescentes que al propósito producen luz de color amarilla, pues, o lo vemos nosotros amarillo, es que cuando pasa corriente por ese, es como un resortico. Los que tienen la posibilidad
por favor, revisen esos bombillitos, es interesante eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega y al encender el interruptor, el switch, ¿cierto? ¿Ya? Llega y pasa esa corriente. Pero como la resistencia de ese resortico es tan elevada, entonces la corriente lo que hace es eh, bueno, tiene un obstáculo, la corriente que quiere pasar ahí tiene una oposición al paso de esa corriente tan elevada, que lo que hace es calentarse. Se calienta tanto esa resistencia que se pone, entre comillas, al rojo vivo. ¿Listo? Repito, es tanto ese calentamiento que se da ahí, ¿cierto? Que se sube unas temperaturas muy altas, tan altas, ¿no? Que se empieza a visualizar, o sea, se mete en la onda, en la frecuencia de ondas que son visibles al ojo humano. ¿Listo? Entonces, ese, esa propiedad es la que pues, los que se inventaron esa bombilla aprovecharon, ¿cierto? Para alumbrar algún determinado sitio. ¿Listo? Entonces, se calienta tanto, repito, es tanta esa posición, ¿cierto? Que empieza a ponerse al rojo vivo y entonces empieza a producir luz, ¿listo? Empieza a emanar esa luminosidad, ¿cierto? Que es la que nosotros miramos. El problema de ese tipo de bombillos es que también eh, eh, no solamente ilumina, sino que parte de esa energía se transforma en calor, ¿cierto? Y entonces parte de las ondas, ¿no? Producen, están dentro de este rango, ¿cierto? Del infrarrojo, ¿no? Y si usted acerca la mano un poquito al bombillo, se va a dar cuenta que produce calor. Y ese calor que produce es tan alto que si toca usted el bombillo se quema, pero se quema literalmente, ¿no? Un quemón como si usted llegara y coloque la mano en el fogón, en la hornilla, en la estufa eléctrica, ¿cierto? La misma cuestión, esto es lo mismo, ¿ok? Entonces, bueno, esto para hacerles aclaración de dónde viene la radiación. Entonces, algo bien importante que a diferencia, y por favor, ojo, preguntas para el parcial, a diferencia de los mecanismos de transferencia anterior, o sea, conducción y convección, el mecanismo de radiación no requiere que exista materia, ¿cierto? ¿Ya? Para poderse transferir. La transferencia de calor por radiación se puede dar en el vacío, tal y cual como lo ven ustedes aquí en lo que estoy, en lo que está copiado ahí en la diapositiva. ¿Listo? Se puede dar en el vacío. ¿Ok? Ejemplos donde ustedes puedan mirar la radiación, aquí están, ¿cierto? Por ejemplo, cuando usted hace un asador de carbón, ¿cierto? El carbón, ¿no? También se pone al rojo vivo y todo ello. Entonces ahí estamos viendo que el calor que está produciendo el calor que está produciendo en el calor al rojo vivo, ¿cierto? Es calor del tipo, o se está transfiriendo por el mecanismo de radiación, ¿cierto? O lo mismo, las brasas de una chimenea. Bueno, aquí hago paréntesis porque se me olvidó explicarles en la parte de convección que yo les decía que para ustedes los ingenieros es importante, perdón, me regreso aquí, qué pena, la parte de convección. Resulta que, aunque ahora pues no he visto mucho, pero pues ahora en las fincas, ¿no? Eh, porque ya no se mira mucho las casas con chimenea. Las chimeneas se las puede hacer de dos maneras y eso pues tiene que ver con ustedes, ¿no? El hacerlas pues no es el problema es el diseñarlas. Entonces las chimeneas, dependiendo del diseño de la casa, para que ese gas o vapor, como llamarlo, ¿cierto? Producido por el humo más bien, ¿no? Que se produce ahí cuando se está calentando ahí o se está colocando ¿qué se llama? Los palitos, eso pues para que caliente la sala y todo eso. Para que ese humo salga por donde deba salir, ¿cierto? Entonces, pueden haber dos posibilidades. Una, o se la hace
que por naturaleza ella misma, ese mismo humo vaya saliendo, es decir, se utiliza la convección natural, o por el contrario, ¿cierto? Usted debe buscar la manera y colocar, ¿cierto?, una especie de ventilador en alguna parte de la chimenea para conseguir a la brava que saque ese humo que se está dando en la chimenea, ¿cierto? Entonces, para eso pues también hay cálculos, ¿no? Pero eso ya no es tan complejo, ¿cierto? Eso la verdad no es tan complicado, ¿listo? Pero pues tiene que ver con la parte práctica de ustedes. Bien, entonces, en el caso de como en el caso de los dos medios de transferencia de calor, convección y conducción, también la radiación tiene su ecuación para calcular, ¿cierto? Y esa ecuación es H, nuevamente, igual a A por E por sigma por T a la 4. H, nuevamente, hace referencia a la corriente de calor por unidad de tiempo, o la transferencia de calor, ¿cierto?, que está pasando por unidad de tiempo. Y a esta ley, ¿cierto?, se le conoce como la ley de Stefan-Boltzmann. Stefan-Boltzmann son los dos autores, ¿cierto? Me imagino que los apellidos, la verdad, no sé. Pero son los dos autores, ¿cierto?, que hicieron esta ley, y en honor a ellos, pues a esta ley se la conoce así, ley de Stefan-Boltzmann. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa cada uno de estos elementos o factores que están dentro de esta ley? Primero, pues el área. A representa el área, aquí se me olvidó colocarla, pero ahora representa el área del cuerpo, ¿cierto?, que está irradiando o absorbiendo calor. Absorción es otro término que lo vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué es E? ¿Qué es E? E es otra propiedad que tienen los materiales, ¿cierto?, que tienen que ver con la parte de radiación. Entonces, E es un valor adimensional que va a estar entre 0 y 1, ¿cierto? Ojo con eso. Es un valor que va a estar entre 0 y 1 y es una propiedad también de los materiales, ¿ok? Y va a estar en una tablita. ¿Qué es sigma? Sigma es una constante que siempre debe tenerla en cuenta usted, ¿listo? Aquí traje como ejemplo esa constante para el sistema internacional. Entonces, todo problema que usted relacione, que usted tenga que encontrar la transferencia de calor por radiación, tiene que multiplicarla por esta constante, sigma. Y T es la temperatura de ese cuerpo, ¿cierto?, que está radiando energía, pero en términos absolutos. ¿Qué quiere decir eso? Que usted aquí no puede utilizar la temperatura en grados centígrados, ¿cierto? Si no, tiene que ser en grados Kelvin. O si estamos en el otro sistema, tiene que utilizar la temperatura en grados Rankine, ¿listo? Porque son de tipo absoluto, ¿ok? O la ecuación fue diseñada para que se la trabaje así. Unos punticos a anotar ahí, como curiosos. Primero, que todo cuerpo, así esté a temperaturas ordinarias, entendiéndose como ordinarias o comunes para nosotros, ¿cierto? Va a emitir energía desde el punto de vista de radiación, todo cuerpo. Eso nos incluye a nosotros como seres humanos, ¿listo? Va a emitir energía en forma de radiación, todo cuerpo, ¿listo? Entonces, por ejemplo, a 20 grados, ¿listo?, dice que toda la energía se transporta o se transfiere en forma de ondas infrarrojo. Entonces, observen, usted, ¿cierto?, como ser humano, está emitiendo, está emanando energía en forma de radiación, ¿listo? Sino que, ¿cuál es la situación? Pues esta energía, la verdad, es energía que si usted se pone a calcularla, le va a dar con valores muy, muy bajos, ¿cierto? Muy bajos en comparación con otros tipos de conducción que se puedan dar, ¿cierto? Entonces, la verdad, pues, no siempre se la tiene en cuenta, ¿vale? Pero entonces, el tipo de energía, repito, por radiación que el cuerpo humano puede emitir, ¿cierto?, lo hace en el rango de ondas que se consideran ondas de infrarrojo, ¿cierto? Y son muy bajas. Dice que al aumentar la temperatura, las longitudes de onda se desplazan hacia valores mucho menores. Bueno, ahora aquí hay otra cosa importante, y es que a 800 grados centígrados, miren, un cuerpo
empieza a emitir suficiente radiación en forma de luz. O sea, se la puede visualizar, digamos así. ¿Listo? Ejemplo de esto podría ser, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de mirar, ¿cierto? Cuando se está fundiendo los metales. Ejemplo, el acero. El acero se funde a 1536 grados centígrados, ¿cierto? Y cuando un metal o un material en general se funde, emite luz. Usted lo puede mirar. ¿Listo? Entonces, en las películas, cuando han visto de pronto y se está fundiendo los materiales, se dan cuenta siempre, ¿cierto? Que estos se los puede visualizar. Es como la lava. Siempre que un material, mire, ese es un ejemplo que creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? La lava, un volcán cuando está explotando saca lava, ¿no? Que es lava, ¿cierto? Es una cantidad de materiales de origen pues natural, ¿no? Que están a unas temperaturas bien elevadas, tan elevadas, ¿cierto? Que usted puede mirarlos, ¿cierto? Empiezan a producir luz, ¿no? Entonces eso se da a partir de 800 grados en adelante. Entonces, a 3000 grados centígrados dice que la temperatura, eso, mire, la temperatura del tungsteno, del ejemplo que yo le estaba colocando del bombillo, ¿cierto? Cuando usted mira ahí que empieza a alumbrar ese bombillo incandescente, es porque la temperatura, si usted tiene la posibilidad de medir ahí, la temperatura de ese tungsteno está aproximadamente a 3000 grados centígrados, una temperatura bastante elevada. Cualquier material no lograría llegar a esa temperatura, ¿cierto? Se puede fundir y se va a romper fácilmente, ¿ok? Bien, entonces aquí para hacer referencia, mire, el H que está aquí es lo mismo que miramos en conducción, ¿cierto? Es la transferencia de calor por unidad de tiempo. Bien, entonces miremos este ejemplo modelo que aparece acá. Dice, una placa de acero delgada, cuadrada, ¿cierto? De 10 centímetros de lado, se calienta en una forja de herrero, ¿cierto? Una forja es un lugar en donde llega usted, ahí lo que hacen es colocar un poco de carbón, ¿cierto? Lo encienden, ¿ya? Y encima de eso, cuando ya está caliente, colocan metales, colocan acero, ¿cierto? Y a través, ya cuando están bien caliente, ¿cierto? Lo colocan en un yunque, una superficie de metal, y con un martillo comienzan a darle las diferentes formas que ellos requieren. Eso es lo que se hace en una forja. Entonces dice, se calienta en una forja de herrero a una temperatura de 800 grados centígrados. Como lo miramos anteriormente, a 800 grados centígrados ya se comienza a mirar esa radiación. Entonces, si la emisividad de esa placa de acero es de 0,60, calcule la tasa o rata o cambio pues de total de energía que se da por radiación. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Primero, pues ya sabemos los datos, aquí los tenemos, miren. Entonces los datos son que es una placa cuadrada, ¿listo? Que tiene 10 centímetros de lado, o sea, 10 por 10. Entonces, si es 10 por 10, creo que el área, no sé si está bien calculada aquí, chicos. Entonces, el área, si es así, ¿me pueden colaborar? En metros, si estará bien ahí, la verdad, no me acuerdo. ¿Me pueden dar la mano ahí, chicos? ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí está bien. Vale. Pero, Porfa, pero, vea, les pido un favor, dado que todavía estoy teniendo problemas, no he cambiado todavía de computador, entonces ayer se me apagó 2 veces, se me salió de internet. Entonces, si ustedes en algún momento se dan cuenta que se sale de internet, automáticamente me pega una llamadita, ¿vale? Para no seguir ahí hablando solo. ¿Listo? Ok, entonces decimos que, mire, el área es de 0,01 metros cuadrados, la temperatura del cuerpo es de 800 grados centígrados, la emisividad, repito que eso se la encuentra en tabla, en este caso dice que es de 0,6 y decimos que es adimensional. ¿Qué es lo que me pide el problema? Calcular la tasa de transferencia de calor por radiación. Eso es H, ¿listo? Pero me dice también que se debe trabajar esta ecuación con una temperatura, pero en grados Kelvin. Recuerden, ¿por qué? Porque es grados absolutos. Grados centígrados es una escala relativa,
no absoluta. Todas esas van a ser preguntitas fijas que van a aparecer en el parcial y se las estoy regalando, muchachos. Así es que aprovechenlas y espero pues que todo el mundo se saque ese 5, pero con honestidad. ¿Ok? Bien. Entonces lo primero que hacemos es convertimos 800 grados centígrados a grados Kelvin. ¿Cómo hacemos para convertir los centígrados a Kelvin? Los escucho. ¿Cómo se convierten grados centígrados a grados Kelvin? Menos 273. ¿Menos o más? Sí, menos. ¿Menos? ¿Alguien tiene otra voz diferente? Temperatura en grados centígrados más Es más. 73,15. Más 273,15. ¿Listo? ¿Ok? Pero está bien, chicos. La idea es que vamos reforzando eso. ¿Listo? Temperatura en grados Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 273,15. Correcto. Muy bien. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es convertir esa temperatura de 800 a grados centígrados y eso me debe dar como 1073,15. ¿Cierto? Aquí no lo están tomando los .15, pero me debería dar eso. Espero que ustedes vayan corroborando lo que yo voy diciendo, porque esto es una respuesta. Y al propósito, miren, valga el ejemplo para mirar, pues, que nos podemos equivocar, ¿cierto? Y un ejemplo es este, mire, esto está traído de un libro, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, el área la están tomando como .020, ¿no? Y la respuesta no es esa, ¿no? Porque el área, ya, por eso les decía a ustedes que lo corroboren, porque el área da 0,01, ¿listo? No 0,020. Entonces, esto está mal, ¿no? Este ejercicio está mal, está sacado del libro, pero está mal, lo traigo aquí a colación para que revisemos todo eso. Listo, entonces multiplicamos toda esta parte de aquí y no me da 900 watts, sino me da 450,95. Porfa, corrobórenlo, por favor, ¿vale? Eso creo que lo hice ayer o anteayer, pero no sé, como me toca trabajar así como a la ligera, no sé si esté bien hecho. ¿Listo? Entonces mire que este sigma es una constante, la constante de Boltzmann, ¿cierto? Y esa constante, pues, siempre usted ya la debe tener en su mente, ¿no? O tenerla presente, pues, ¿ya? Porque siempre debe ir en los cálculos. Entonces, por favor, revisen y díganme si sí da eso. Sí da eso, profe. ¿Sí da eso? Vale. Ok, perfecto. Ok, entonces, el último concepto que vemos ahora, creo que sí es el último, ajá, es el de absorción. En la realidad, ¿cierto? Existen dos términos que se deben analizar. Uno, que ya lo hicimos, que es el de radiación. Es un cuerpo que emite calor, ¿cierto? ¿Ya? Y el otro, que recibe. Entendiéndose, pues, que en realidad todos los cuerpos emiten y absorben, ¿cierto? Calor. Generalmente, el cuerpo que es bueno para emitir calor en forma de radiación, también es bueno para absorber ese calor. En general es así. ¿Listo? Entonces, estos dos términos van enlazados, ¿cierto? Entonces, eh, hablando del cuerpo humano, del ser humano, eh, como ya lo habíamos visto, el cuerpo humano puede emitir calor en forma de radiación, pero en una frecuencia que se llama frecuencia del infrarrojo, ¿cierto? ¿Ok? Es decir, puede emitir calor, pero el calor que se va a emitir es muy bajo. Pero a su vez, si un ser humano, por ejemplo, supóngase está en la playa y toda la cosa, ¿no? Va a haber un intercambio de calor del cuerpo con el medio, ¿no? Entonces él va a emitir calor, pero como el medio también, el medio también tiene calor y está a una temperatura mayor que la del cuerpo, entonces el medio le va a emitir, va a haber una transferencia de calor del medio hacia el cuerpo. Y esa transferencia de calor, como el cuerpo también es un buen absorbedor, ojo la palabra, no van a pensar que está mal, absorbedor de calor, ¿cierto? Entonces, él pues
como está a menor temperatura que el medio, pues él va a ser el que va a absorber ahí ese calor, ¿ok? Y va a ser mayor, pues, al que él va a emitir, porque la temperatura del cuerpo humano va a estar a menor temperatura. Imagínense en la playa, usted estará, no sé, a 20, ¿qué? A, no sé, 30 grados, algo así, no sé, ¿cierto? O pongámosle a 28 grados, y la temperatura, pues en la playa, no sé, será unos, ¿qué? 37 grados, no sé, la verdad, ¿cierto? Pero siempre va a ser mayor. Entonces, mire, ¿cierto? Por eso es que usted empieza a sentir como más calor y toda la vaina, porque aparte de que usted está produciendo, ¿cierto? Pero el medio, como está a más temperatura, empieza a darle calor a usted. ¿Listo? Entonces, cuando hay una interacción entre un cuerpo y el medio, eh, para poder calcular esa interacción, ese calor neto, ese calor total que va a tener un cuerpo, se debe tener en cuenta el calor emitido menos el calor absorbido. ¿Cómo? Con la ecuación que usted ya sabe, ¿no? Solamente que aquí, o sea, hay que factorizar y encontramos, ¿cierto? La ecuación final, que es ecuación de transferencia de calor por radiación y absorción neta, que va a ser la que ustedes miran aquí, ¿cierto? Entonces, cuando hay, repito, que ese es como el caso más práctico, el caso real, ¿cierto? Usted debería calcular es eso, ¿no? ¿Cuál es la interacción que hay de calor entre usted o entre un cuerpo determinado y el entorno como tal? Para eso se utiliza esta ecuación, en donde T, pues es la temperatura del cuerpo y TS es la temperatura del entorno circundante, la representamos aquí con S, ¿ok? Eso es muy importante. Aquí lo dice, mire, el cuerpo humano es un buen absorbedor, ¿cierto? Y es, a su vez, repito, si son buenos emisores es porque son buenos absorbedores. Entonces dice, es un buen absorbedor de calor y es a su vez un buen emisor de energía, ¿no? Cuando un cuerpo, decíamos que E se llama emisividad, que es una característica de los cuerpos, y ese valor debe estar entre 0 y 1. Entonces, cuando un cuerpo es un excelente radiador, ¿no? Su emisividad es prácticamente 1. Eso es un caso ideal, ¿listo? Es un caso ideal. Y por el contrario, si es un pésimo radiador, pues su valor se acercará a 0, ¿listo? Cuando usted realice también esta ecuación, puede ser que el valor le dé negativo, en este caso. ¿Cuándo pasa eso? Cuando, si le da negativo, quiere decir que el calor está saliendo de su cuerpo, no está, no está recibiendo usted el calor neto, no lo está recibiendo, sino que está saliendo de su cuerpo, ¿listo? O del cuerpo en general que estemos considerando. Esto pues para que lo tengan presente. Ok, hagamos este otro modelo, ejercicio modelo, que dice así. Si el área superficial total del cuerpo humano es de 1.20 metros cuadrados y la temperatura superficial es de 30 grados centígrados, calcule la tasa total de radiación de energía del cuerpo. Eso es lo primero que pide. Calcule la tasa total de radiación. Y después dice, si el entorno está a una temperatura de 20 grados centígrados, ¿cierto? Entonces calcule la tasa neta de pérdida de calor del cuerpo por radiación. Entonces lo primero que me pide es calcular, ¿cierto? Cuánto calor emite el ser humano, ¿cierto? Considerando que la temperatura de la piel, ¿cierto? Es de 30 grados centígrados. Listo, calculemos eso. Es lo primero. Entonces me está diciendo que la emisividad del cuerpo es muy cercana a la unidad. Que entonces asumamos esa E como 1. Dice que esa tasa, esa emisividad es aproximadamente 1 sin importar el tipo de color de piel. No importa si es indio, si es negro, si es blanco, ¿cierto? Más o menos la emisividad va a ser esa. ¿Ok? Chicos, por favor, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Me están escuchando? Sí, Chicos. profe. Sí, profe. Sí, profe. Ah, sí. Vale. Bien, ya vamos a finalizar, muchachos. Entonces, tenemos como datos, primero, que el área del cuerpo es de 1.20. La temperatura, recuerden que se la debe trabajar es en grados Kelvin. Entonces, 30 grados más 273 se supone que da esto. ¿Listo? Igual ustedes corroboren.
Sigma es la constante de Boltzmann. Esa constante ya la saben, simplemente es colocarla. Y listo. Esa es la primera parte. Entonces, por favor, tengan la amabilidad, hagan eso y me dicen cuáles son las ecuaciones que tenemos que utilizar para esa primera parte, la que está aquí, ¿cierto? Y después utilizaremos la de abajo. Entonces, por favor, dígame cuánto es el valor de el calor que emite un ser humano a 30 grados centígrados en esas condiciones. 2 minuticos, por favor. ¿Cuánto? Profe, a mí me da 570 puntos. No, porque ya no soy seguridad. Pero ya tenemos 10 minutos. No, mi vida, no. Vamos a desayunar bien, así no, más tarde sí, ahorita no. Listo, señores, coméntenme cómo me les fue. ¿Cuánto les da? Da 574,63. 574,76, que es lo que está aquí. Bueno, muy bien. 63. Perfecto, ajá. Sí, de pronto acá pues no tuvieron en cuenta todas las cifras significativas, de pronto lo redondearon. Pero muy bien, ok. Listo, señores, esa es la primera parte. Entonces, ese es el calor que transfiere el cuerpo humano en esas condiciones, ¿cierto? Ahora dice, repito, calcule el calor neto, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la superficie que rodea la del entorno donde se encuentra esa persona está a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? ¿Cierto? Calcular esa interacción ahí a través de esta fórmula. ¿Listo? Entonces, miremos cuál sería, en ese caso, esa transferencia de calor neta. ¿Vale? Entonces, por favor, háganlo ahí. Simplemente tienen que hacer un pequeño cambio y ya. ¿Listo? Recuerden, esos 20 grados centígrados tenemos que pasarlos a grados Kelvin, porque la ecuación solamente se trabaja con temperaturas absolutas. ¿72.15? Ustedes logran ver la respuesta aquí, chicos. 72.15, perfecto. Vale, muy bien. Listo, chicos. Ok. ¿Qué dudas, qué inquietudes tienen? ¿O sí está bien? ¿Sí está clara la explicación? Sí, profe. Sí. Bueno, chicos, no sé. Si no hay dudas, entonces yo ayer les envié, les agradezco, la mayoría inmediatamente subieron sus nombres y ya están formados los grupos. Entonces, si puedo ahora mismo, me pongo ya a darle los temas, ¿ya? Y si no, en el transcurso del día, ustedes ya tienen esos temas, esos ejercicios del taller, pues que yo les envié, para que por favor se pongan a desarrollarlo y pues ya saben la secuencia. No sé si ayer les quedó claro, pero la secuencia es la siguiente: de ayer en 8, sí, espérenme, no, de hoy en 8, bueno, no sé, entre jueves y viernes ustedes se preparan y por grupitos yo empiezo a seleccionar a la persona dentro de los 3 que ustedes colocaron para que exponga el ejercicio, listo, y esa va a ser la nota del grupo, listo. La idea es que entre los 3 se preparen realmente, ¿no? Y yo creo que no va a haber ningún problema, pues, si ustedes ayudan,
¿Qué vamos a evaluar? El trabajo en equipo, ¿listo? Y entonces, si se escogen entre 3 personas y ven que una es débil, por favor, empiecen, ve, mira, el problema aquí es este, se soluciona así, que todo el mundo sepa lo mismo. El ejercicio y la persona se van a seleccionar de manera aleatoria. Entonces, eso va a ser así, muchachos, y si Dios lo permite, ya nos vemos entonces dentro de 7 días, ¿ok? Entonces, muchas gracias, jóvenes. Ya nos vemos la próxima clase, ¿vale? Gracias, profe. Bueno, señores. Hasta luego, muy bien. profe. Bueno, chao, ¿no? Se cuidan. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.